Hola de nuevo, Infonauta. Bienvenida o bienvenido a una nueva entrega de tu canal de YouTube Infoductiva 2. En esta ocasión, y continuando con la serie de vídeos relacionados con la ciberseguridad, hoy vamos a ver por qué y cómo actualizar nuestros dispositivos, así como de qué manera descargar aplicaciones sin correr ningún riesgo. Interesante, ¿verdad? ¡Comenzamos! Bueno, en primer lugar, el porqué de las actualizaciones de nuestros sistemas es bien sencillo, ya que, aunque tengamos el mejor sistema del mundo, si no lo actualizamos, en un corto espacio de tiempo será vulnerable a nuevos tipos de ataque, ya que las actualizaciones lo que nos van a permitir es resolver vulnerabilidades o fallos que tenga nuestro sistema y precisamente esto es lo que pueden aprovechar los delincuentes en la red. De modo que se hace muy importante el saber actualizar nuestros dispositivos independientemente del sistema operativo que tengan. De modo que ahora vamos a ver de una forma rápida cómo realizar estas actualizaciones en cualquiera de los sistemas que podamos tener. En Windows, lo primero que tendremos que hacer es pulsar sobre el botón Inicio y acceder a la configuración de nuestro sistema. Después vamos a acceder a Actualizaciones y Seguridad. Una vez aquí, bastará con observar si el sistema ya ha encontrado alguna actualización y nos pide que la descarguemos, o bien si nos ofrece el botón de buscar actualizaciones, en cuyo caso lo pulsaremos y esperaremos a que se descarguen. Lógicamente, una vez las tengamos descargadas, utilizaremos la opción de instalar actualizaciones en nuestro sistema. Recuerda, cuando haya una nueva actualización, siempre es muy recomendable el que la llevemos a cabo. Y en algunos casos nos pedirá reiniciar el equipo o incluso el equipo podrá avisarnos de que tenemos alguna actualización pendiente. No obstante, deberíamos acostumbrarnos a hacer esto con cierta frecuencia. ¿De acuerdo? En Android, bueno, como hay muchísimos dispositivos distintos, las opciones pueden variar, pero en esencia van a ser muy parecidas a las que vamos a ver a continuación. Lo primero que tendremos que hacer en nuestro sistema Android es acceder a los ajustes de nuestro dispositivo. Después nos iremos a Sistema, Ajustes avanzados y Actualizaciones del sistema. Desde aquí vamos a poder comprobar la versión de Android que tenemos instalada del mismo modo que si accedemos a la sección Acerca del teléfono. Después deberíamos pulsar en Comprobar actualizaciones. Esperamos a que termine la comprobación y si hay alguna actualización pendiente, es muy recomendable, como ya hemos comentado, descargarla e instalarla en nuestro sistema. En sistemas Mac ocurre lo mismo, depende de la versión de Mac que estemos utilizando, puede variar un poco los pasos que voy a comentar a continuación. Pero la idea básica sería la misma. En primer lugar, acceder al menú de Apple, entrar en preferencias del sistema, acceder a actualización de software y desde aquí podemos comprobar las actualizaciones disponibles. Si el mensaje que nos muestra es que el Mac ya está actualizado, significará que nuestro sistema operativo, así como todas las aplicaciones que están contenidas en él, están actualizadas. Pero si en cambio vemos un actualizar ahora o un mensaje similar, esto indicará que hay actualizaciones pendientes que deberíamos descargar e instalar en ese preciso momento. Por último, para asegurarnos de tener siempre la última versión actualizada, es muy recomendable que activemos una casilla de verificación con el texto Mantener mi Mac actualizado. De esta forma recibiremos notificaciones cada vez que haya una nueva actualización pendiente que debamos instalar. En sistemas iOS, como por ejemplo iPhone y iPad, la actualización es muy similar a lo que llevamos visto. Básicamente tendremos que ir a la sección Ajustes, pulsar en General y buscar la opción de actualización de software. Desde aquí podremos ver la versión que tenemos de iOS actualmente y si pulsamos sobre Descargar e Instalar, empezará a realizar la descarga de la nueva actualización. Si no hay una actualización nueva, nos informará de que disponemos de la última versión. También en este caso es muy recomendable activar la actualización automática del software de nuestro dispositivo. De este modo, como ya hemos comentado en el caso anterior, siempre tendremos notificaciones o avisos
de cuando haya alguna actualización o incluso se realizarán de forma automática. Recuerda que aquí también podemos activar la casilla de verificación, personalizar las actualizaciones automáticas para definir algunos aspectos sobre ellas. De este modo estaremos siempre informados de cuando haya una nueva actualización para nuestro dispositivo iOS. Y por último, para actualizar todas las apps que tengamos instaladas en nuestro dispositivo, lógicamente desde nuestra App Store, deberíamos ir a Ajustes, App Store y activar la función Actualizaciones de app, ya que una cosa es la actualización del sistema operativo y otra la actualización de las aplicaciones instaladas en el dispositivo. Y como es lógico, una vez visto de qué manera se actualiza sobre cada uno de los sistemas operativos, si ahora razonamos un poco este contenido, llegaremos a la conclusión de que por ese motivo es muy importante asegurarnos del origen o procedencia de las apps que instalamos. Es decir, no deberíamos instalar apps de sitios web que no tengan relación con nuestro dispositivo. Es decir, si tenemos un Android, no deberíamos descargar aplicaciones que no provengan de nuestra Google Play Store. Y del mismo modo, si estamos utilizando un dispositivo iOS, no deberíamos descargar ninguna aplicación que no provenga de la App Store. Esto nos da un plus más de seguridad, ya que nos asegura que las aplicaciones que instalemos desde estos bancos oficiales relacionados con el sistema operativo que estamos utilizando nunca traerán ningún malware o ningún virus oculto o código malicioso en su interior. De modo que esto nos lleva al último punto de este vídeo, en el que vamos a hablar de cómo descargar las aplicaciones sin que eso nos suponga ningún riesgo, sea cual sea nuestro dispositivo. En primer lugar, como es lógico, siempre utilizar, como ya he dicho, las tiendas oficiales, de modo que la Play Store para Android, la App Store para iOS, la Microsoft Store para Windows y así sucesivamente, ya que estas tiendas oficiales cuentan con filtros y comprobaciones de protección, aunque recuerda, como siempre digo en temas de seguridad, nunca serán 100% infalibles, por lo que deberíamos seguir algunas pautas para descargar nuestras aplicaciones. Sobre todo antes de realizar la descarga e instalación de cualquier aplicación, sería muy recomendable que comprobáramos quién ha creado la aplicación, de modo que podríamos revisar cuál es la página web de la empresa que ha creado esa aplicación o buscarla utilizando nuestro buscador Google, por ejemplo. Si en algún caso tuviéramos que descargar cualquier aplicación que no estuviera en las tiendas oficiales, la única alternativa segura sería recurrir a la web oficial del fabricante de la aplicación, no sin antes comprobar la fiabilidad y la opinión de otros usuarios que ya la estén utilizando. Como es lógico, también sería muy recomendable analizar cualquiera de estas aplicaciones que no estén en tiendas oficiales, recuerda, a través de nuestro antivirus antes de ser instaladas, utilizando analizar o examinar con. Y por último, pero no menos importante, es quizás lo más importante a la hora de hacer instalaciones de aplicaciones, sea cual sea su origen, es centrarnos en leer y analizar los permisos que nos pide que aceptemos al instalar la aplicación. Es decir, nunca deberíamos aceptar los permisos si estos no tienen nada que ver con el uso de la propia aplicación. Por ejemplo, una aplicación destinada a realizar o a retocar fotografías nunca debería pedirnos permiso de acceso a nuestro micrófono o a nuestros contactos para funcionar, por ejemplo. ¿De acuerdo? No obstante, si no tienes claro cuándo aceptar o no aceptar según qué permisos, te voy a dejar un enlace en la descripción con un recurso pedagógico del Instituto Nacional de Ciberseguridad y de la Oficina de Seguridad del Internauta, mediante el cual vas a hacer de una forma interactiva la simulación de la instalación de 5 aplicaciones a través de las cuales vas a poder analizar su descripción y decidir si aceptamos o no los permisos que nos está pidiendo cada una de ellas. Esto, como es lógico, es una simulación, pero te ayudará a entender cuándo
se selecciona o se acepta qué permisos y cuando no. Te recomiendo encarecidamente que hagas este test interactivo. Te ayudará bastante. En fin, espero que toda esta información te sea de ayuda. Si es así, dale like, comparte este vídeo y nos vemos en la próxima entrega de tu canal de YouTube, Infoductiva 2. ¡Hasta pronto, Infonauta!